Hace poco nos mudamos a Brasil y ha sido toda una experiencia desde conseguir un apartamento hasta ir amueblando la casa. Sobre todo la parte de la cocina. Y hoy he comprado una de las cosas que más ilusión me hacían. Una batidora. Así que hoy vamos a estar haciendo un unboxing. Mire el empaque, es hermosa, es tremenda. Solamente de estarla abriendo ya me está dando emoción de verla. Viene con su pequeño manual de instrucciones, el cual no entiendo muy bien porque aún no sé portugués, así que tendremos que usar un poco de traductor. Mira el tamaño. El vaso de la batidora viene siendo de 4 litros, tiene 12 velocidades y viene con 3 juegos de ganchos. Tiene el gancho tradicional para montar merengues, tiene el gancho para masas más suaves y mi favorito, el que quiero estrenar de verdad, el de panadería. Este es el que verdaderamente quiero usar. Este es el que más ganas le tenía de todos. Este y este. Estos dos. Este porque sirve para hacer masas ligeras como puede ser una pizza, una focaccia, ese tipo de cosas. Y este para masas mucho más pesadas como hacer un pan, hacer un brioche. Quiero hacerles muchas recetas de este tipo de panadería, así que esto me viene súper bien. Así que bueno, aprovechando que la tengo que probar y que en la tienda me dijeron que tengo 7 días de garantía para asegurarme de que está bien, aprovechando esto, vamos a hacer una receta con ella. La vamos a estar estrenando hoy. Vamos a estar haciendo un 3 leche, pero dándole un toquecito con algunas cosas que me encontré acá. Vamos a necesitar harina de trigo todo uso, huevos, azúcar, leche condensada, crema de leche, esencia de vainilla. Esto es opcional, pero le da un gusto excelente. Polvo de hornear, sal, canela, también opcional, pero altamente recomendable. Leche de coco y coco deshidratado. Esto, junto a la leche de coco, van a ser lo que le va a dar el toque diferente a este dulce. Importante es que todas las cantidades te las dejo a medida en la descripción del video. Comenzamos rompiendo 3 huevos, asegurarnos que los huevos estén a temperatura ambiente para así poderlos montar mucho mejor. Agregamos un chorrito de vainilla a gusto y totalmente opcional. Rectificamos el punto de la sal y comenzamos a batir hasta que los huevos hayan aclarado un poco. Luego agregamos 135 gramos de azúcar y nos aseguramos de haber parado la batidora si no queremos hacer un lío. Continuamos batiendo a velocidad media alta hasta que los huevos hayan doblado su tamaño. Comenzamos a tamizar 80 gramos de harina todo uso junto a los 3 gramos de polvo de hornear, aproximadamente una media cucharada. Vamos a asegurarnos de que no quede ninguna pelotita dentro de la masa para que nos quede lo más liviana posible. Con ayuda de una espátula vamos a comenzar a integrar la harina junto con los huevos para que así no pierda el aire que incorporamos durante el batido. La masa no nos debe quedar demasiado pesada, ya que lo que queremos es que nos quede lo más aireada posible para así poder absorber mejor en la mezcla de las 3 leches. Algo como eso. Mientras vamos a comenzar a precalentar el horno a 180 grados por aproximadamente unos 10 minutos. Vertemos la masa en un molde previamente engrasado. En mi caso yo solo engraso la base, no engraso los costados para que este se fije mejor a los costados y crezca un poquito más. Acomodamos un poquito la masa y vamos a estar llevando al horno alrededor de unos 25 a 30 minutos. A partir de los 18 minutos comienza a vigilar para asegurarte de que no se te vaya a pasar. Ahora, para la mezcla del 3 leche vamos a poner 260 gramos de leche condensada. Vamos a poner también 170 mililitros de crema de leche. Esta tiene un 20% de grasa. También vamos a poner ahora 160 mililitros de leche de coco. Y para finalizar, esencia de vainilla o de coco. Y licuamos. Hay que asegurarse de que se integren bien para que no se nos vaya a cortar la crema de leche a la hora de echarlo al 3 leche.
vamos a reservar esto hasta que esté lista la panetela. Limpio. Esta parte no es obligatoria, pero a mí me gusta bajarle un poquito los bordes para que la leche también se le filtre por esas esquinas. Ahora con el mismo cuchillo vamos a abrir pequeños huequitos en toda la superficie, solamente para ayudar a que filtre para adentro. Y ahora, cuando aún está tibio, comenzamos a incorporar la mezcla de las 3 leches para que lo absorba bien y no se le queden en el fondo, ni se le quede cuajada, ni se agüe muy abajo. Así que ahora empezamos a dispersarla para que le empiece a absorber todas las leches. Ahora mismo se ve bastante raro, pero confía en el proceso y verás que después del tiempo que le vamos a dar en refrigeración va a haber absorbido lo que queda de leche y el contenido que va a estar adentro se va a enfriar un poco y se va, digamos que, a quedar encerrado dentro del mismo cake. Ahora vamos a dejar que enfríe para poderlo llevar a refrigerar alrededor de 1 hora, 2-3 horas más o menos. Mínimo 2 horas. Y ya está acá. Ha pasado alrededor de 2 horas y media. Mira ya cómo se ve. Ya ha absorbido toda la leche que le echamos encima. Así que ahora vamos a terminar con el topping. Para el topping lo que voy a estar usando es coco deshidratado y canela en polvo. Voy a ligar el coco deshidratado con la canela en polvo para luego tirarlo encima. De topping también se podía usar una chantilly o montar un poco de nata y ponerlo por encima, pero yo creo que para mí sería demasiado dulce y después no me lo podría comer. Así que yo lo prefiero solamente con coco. Que más me encanta del dulce de leche, del 3 leche, cuando queda súper mojado, pero esa última capita del fondo, ese pedacito no queda mojado, entonces es como que todo mojado y cuando llegas al final sigue estando firme. Me encanta. Pues nada, gente, déjame en los comentarios qué te pareció todo, qué tal te pareció mi nueva batidora y aprovechando esto para hacer reinicio de los videos de cocina, así que puedes seguirme en Instagram donde voy a estar haciendo como que un tipo de encuestas para preguntarles qué les apetecería ver o puedes dejar en este mismo video un comentario de lo que te apetecería ver, ya sea de comida cubana o algo específico que quieres que pruebe acá en Brasil. Nada, eso. Recuerda suscribirte, si te gustó el video, dale like, comenta y nos vemos en un próximo video.